resumen en imagen. Argumenta el gobierno de Guerrero el gobierno dice que no le entró a los desmanes de los maestros porque fue prudente cuando permitió que la violencia derramara en las calles de la capital de Guerrero en una protesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, junto con policías comunitarias y todo tipo de grupos de choque, de reacción o de anarquía. Y todo este proceso violento se dio por la reacción que todos estos grupos tuvieron a las propuestas que en el Congreso aprobaban a una ley de educación que no era a su modo. La total anarquía prevaleció durante prácticamente 3 horas en Chilpancingo, en donde hordas de vándalos, en medio de un desgobierno, atacaron a las sedes del PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, así como a la Casa de Gestión del senador Sofío Ramírez y la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado. Estos señores que les tengo que llamar maestros e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, con cara cubierta, rompieron ventanas, puertas, muebles, equipos de cómputo, documentación, y no había... Bueno, hasta volteaban a ver si no llegaba la policía. Y la policía estaba esperando órdenes de gobernador de algún lado del gobierno federal, que estaban todos escondidos tras los rincones, temerosos que alguien los vea. Platicaban con los ratones, ni siquiera platicaban con los ratones, ¿no? Qué pobre muñeca fea, qué cosa más espantosa, qué desfiguro. Estos integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, cara cubierta, eso es una cosa que en cualquier país civilizado es delito federal, ir con la cara cubierta. Hicieron todo tipo de tropelías en la sede del PRI, los rijosos, prendieron fuego a la papelería que había en la planta alta, al igual que a las oficinas de la Secretaría de Educación. Los bomberos fueron los únicos que aparecieron para sofocar las llamas, y con el debido respeto, no se fueran a enojar los otros, ¿no? Solamente hubo seguridad en torno al Congreso y al Palacio de Gobierno, pues las oficinas del gobernador, que no fueron agredidos, a pesar de que el pobre, lamentable, triste, gris, mediocre, por decirlo menos, secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, de Guerrero, Humberto Salgado, aseguró que no se había utilizado la fuerza pública para no responder a la provocación. O sea, cuando hay un acto de vandalismo, la postura de un gobierno es no actuar en contra del acto de vandalismo porque es un acto de provocación. Querían mártires y no se los vamos a dar. Este señor piensa que somos idiotas. Es evidente que se trataba de una verdadera provocación, buscando un enfrentamiento con la policía para que pudiera haber víctimas. Y eso, sin lugar a dudas, no era permisible ni nos íbamos a prestar a esa situación. Me remite a un paisito así chiquitito, de hace muchos años, con mentes mediocres, óigalo, con argumentos pobres, tristes. Sin embargo, el secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero deslindó a los maestros del vandalismo. O sea, ni siquiera tenemos la certeza, por lo que dicen ellos, de que los maestros hayan sido. No fueron ellos. Fueron unos infiltrados, fíjese. Me parece incluso que quienes participaron y quienes cometieron este tipo de tropelías, estos actos de barbarie, me parece que no eran maestros, sino que se trataba de gentes que se infiltraron en las filas de ese movimiento.
O sea, de gentes. O sea, no. Mal. Miren, tenemos un nivelito de gobierno que se manifiesta así. Secretario General de Gobierno de un estado, este señor. ¿Qué puede estar pensando ya no digamos el gobernador, la ciudadanía de todo esto? Pero el propio vocero de la CETEC, que obviamente pues no es culpable porque me imagino que él no es infiltrado, Minervino Morán, avaló las acciones de los maestros, llámense, inconformes, que obedecen al coraje, dice, por esta nueva burla del Congreso del Estado, de rechazar sus propuestas de reforma de ley de educación en Guerrero, mientras el dirigente de la CETEC, que es un señor que se llama Gonzalo Juárez, confirmó previo a los desmanes que las movilizaciones serán extremas y habrá sorpresas para este pobre gobierno. Donde sí hay consenso es que el movimiento no termina. El movimiento puede adquirir otras características, puede adquirir otra ruta, que es lo que estamos construyendo. Eso quiere decir que puede ser peor, se puede hacer mucho más extremo, y eso es lo que ya lo están advirtiendo claramente. El pobre, triste, lamentable, gris, mediocre gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, dijo que el diálogo con la CETEC está agotado. Pues sí, yo creo que sí está agotado. Y a su gobierno no le queda otro camino que aplicar la ley. Ahora sí ya va a aplicar la ley. Espérense tantito y la aplica. Anunció que se libraron órdenes de aprehensión en contra de Minervino Morán y de Gonzalo Juárez, como los autores intelectuales de los desmanes. Lo que pasó en Guerrero no puede quedar impune, asegura el secretario de Gobernación, que tampoco la federación le entró al tema de Chilpancingo, a los actos vandálicos, y refrendó el apoyo del gobierno al gobierno del estado, a quien ofreció el envío de refuerzos de la Policía Federal. O sea, hasta ahorita habría que enviar los refuerzos porque no se había nadie dado cuenta de que esto sería. O sea, no hay siquiera información de adentro. Y además, pues no hay una proyección, ya que viene todo: incendios, provocaciones, rotura de todo tipo de formas de orden y de vidrios. Ahora la Gobernación ofrece refuerzos, como si no se hubiera esto podido pintar en un escenario hace 2 semanas. En Acapulco se ha instalado un cerco de seguridad en la zona Diamante, con retenes y dispositivos móviles del ejército en vísperas de lo que es ya la 76 Convención Nacional Bancaria, que se inaugura hoy y a donde va a asistir el presidente, que por cierto no se queda la comida como era tradicional. Pero fíjense, lo que es un grupo de banqueros que tienen que estar en una ciudad, en un puerto como Acapulco, en una especie como de capullo, para que no haya nada que entorpezca la paz de lo que sería su reunión. Y estos cuates van a hablar de inversiones y de todo el flujo que en la economía por la vía de la banca se puede lanzar a todos los órdenes de la actividad económica de este país. Pero estarán resguardados. Los encapuchados que mantienen ocupada la torre de rectoría de Ciudad Universitaria se quedaron ahí tras recibir el apoyo de estudiantes de distintas facultades que iniciaron un plantón en torno al edificio para impedir un desalojo de la policía. Hoy, o sea, como no se actuó a tiempo, cada día, cada minuto, el problema se va a hacer más grande. Hoy, y además no se necesita mucho, ¿no? Hoy realizarán una marcha y mitin a las 2 de la tarde en el circuito de CU. Pero luego de una asamblea en el auditorio Justo Sierra, que hace años ya no se llama así, porque hubo una bola de vándalos que decidieron que se iba a llamar el auditorio Ernesto Che Guevara, se leyó la proclama en la que advierten al rector que van a exigir su renuncia si permite algún tipo de acción de la policía. O sea, ¿dónde están las instituciones de este país?
que en caso de que haya la injerencia del MP y de las Procuradurías y que Narro dé la salida y la entrada a la Policía Federal a este recinto universitario, nos organizaremos para exigir por todos los canales y por toda la acción y organización posibles la renuncia de Narro. Así ha de haber sido Dolores Padierna de chiquita, ¿verdad? Ya no es del rector, es de Narro. Y el otro pobre de Narro, no, porque la justicia tiene que verse bajo la óptica y todo. ¿No? Y no hay nada. Por el contrario, 115,664 firmas se recabaron entre estudiantes universitarios, académicos, trabajadores, integrantes de áreas administrativas a favor del desalojo inmediato de la torre de rectoría y en rechazo a las conductas violentas como forma de expresar cualquier tipo de demanda. O sea, no solamente la autoridad de la universidad no hace nada para desalojar a esta punta de vándalos, sino que permite que se forme un documento para confrontar. ¿Y saben ustedes qué? Que en una de esas, si no se hace nada de aquí al sábado, van a ser los propios estudiantes los que ya se pusieron de acuerdo para desalojar a la torre de rectoría. O sea, un enfrentamiento revolucionario, me imagino. El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González, ratificó y amplió la denuncia penal en contra de los ocupantes de rectoría, a quienes les informó que la UNAM no cederá a sus exigencias y la devolución del inmueble no está sujeta a condición alguna. Si no está sujeta a condición alguna, sáquenlos. Pero no, la idea son puras. O sea, con esto, Luis Raúl, seguramente vas a convencerlos. Acudimos a la Procuraduría General de la República a proporcionar nueva información que tenemos respecto de personas que hemos podido identificar que tomaron estas instalaciones, a señalar y reiterar que en condiciones de violencia no puede haber diálogo alguno y que reiteramos por segunda ocasión el hecho de que desalojen las instalaciones. No, pues ya, no, eso es un llamado muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que ahora sí las van a desalojar, por lo que dice el abogado general. Otro grupo otro grupo de encapuchados que tomó ayer por la mañana la rectoría de la UAM de Iztapalapa, como una especie de, si no les pasa nada a los de la UNAM, pues vamos a tomar la de Iztapalapa. La desalojó 8 horas después, tras leer un manifiesto en apoyo a quienes ocupan la rectoría de Ciudad Universitaria. Lo hacemos porque creemos que no hay una lucha aislada. Como acto de solidaridad, venimos haciendo esta toma de rectoría de nuestras instalaciones de la UAM Iztapalapa. Me encantaría que todos estos cuates se juntaran para ir a estudiar. Bueno, eso sí está medio... Eso es pedir así como que demasiado. Fíjense, desalojo de delincuentes, sábado 27 de abril 2013, 11 a.m., Rectoría UNAM, Ciudad Universitaria. Por mi raza hablará el espíritu, porque yo no permito que nadie entre a destruir mi casa. Los verdaderos alumnos y exalumnos de la UNAM exigimos que se libere la rectoría de nuestra máxima casa de estudios antes del 26 de abril del 2013. Es la convocatoria que se hace a través del Twitter y a través de Facebook. A ver si le entendí. O sea, imaginemos que está tomada la torre de rectoría de la Universidad de Yale, ¿no? Y entonces está tomada y no llega nadie, porque el rector dice que no hay que tocar a nadie. Y entonces, una semana después, otros estudiantes de la propia universidad dicen, no, vamos a desalojar a los cuates que ocuparon nuestra torre, y se enfrentan en una especie como de madriza, ¿no? Y las autoridades, me imagino que ahí, se quedarían viendo a ver en qué momento se arregla la problemática. Eso es lo que está pasando aquí en México. En Morelia, lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando en la UNAM, lo que está pasando en Veracruz, lo que está pasando en Morelia. También fue día de caos por los bloqueos y marchas
de estudiantes de la Normal de Tiripetío, apoyados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que cumplen hoy 4 días de paro indefinido. Hubo cercos en centros comerciales, bancos, así como el cierre por varias horas de la salida a Salamanca, en donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales se enfrentó a un grupo de estudiantes con saldo de 6 patrullas dañadas, media docena de uniformados lesionados. A la 1 de la tarde, con el refuerzo de la policía, los inconformes se retiraron y entregaron 2 pipas de gasolina y autobuses que habían secuestrado. ¿Y las pipas para qué? Porque iban a vaciar a las pipas, a la gasolina de las pipas, para incendiar los autobuses. Afortunadamente, pues no. Una docena de denuncias penales han sido presentadas en contra de los normalistas que en los últimos días han retenido y saqueado unidades repartidoras de distintos productos, aparte de que pesa sobre el Estado en algunas zonas en Michoacán la advertencia de caballeros templarios que dicen a las cerveceras, a las refresqueras, a Bimbo, a las sabritas y a las papitas y a todo, que no distribuyan nada, porque si lo distribuyen les van a destruir sus camiones repartidores. En Durango, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron un paro de 72 horas en Durango en apoyo a las movilizaciones que a nivel nacional se están realizando en contra de la reforma educativa. ¿Está claro el panorama? En otros temas, dirigentes del PAN, PRD y PRI acordaron con el secretario de Gobernación una agenda de acciones para evitar el uso electoral de los programas sociales con puntual seguimiento a las denuncias del caso veracruzano. Es decir, la frase de "no te preocupes, Rosario", ya digamos que si bien es una frase que ahí queda, se supone que ya ha habido una enmienda a la postura y ahora el gobierno, a través del secretario Chong, dice que se va a investigar qué es lo que está pasando en Veracruz. Pues échele, secretario, échele un telefonazo a Fidel Herrera y le va a contar todo. No hay, creo, mayores cosas que hacer. El panista Gustavo Enrique Madero se dijo alentado por la rectificación del gobierno de Peña Nieto, aunque reiteró que mientras su partido no determine si van a seguir o no en el pacto, él no va a asistir a eventos públicos del pacto, mientras que el perredista Jesús Zambrano dice que estos acuerdos permiten continuar el diálogo al interior del acuerdo. El día de ayer tuvimos una rectificación que vimos positiva por parte del presidente Enrique Peña Nieto, primero de suspender la presentación de la iniciativa financiera y después de convocar a un diálogo para ir viendo estos blindajes. Sin embargo, pues será hasta el próximo lunes donde tengamos ya una definición más clara. Espero que para entonces ya existan materia, compromisos específicos de en qué se traduce estas expresiones de buena voluntad. Manifestamos nuestra decisión, nuestra disposición y nuestra convicción de que el pacto continúa y de que debemos seguir trabajando en la ruta, en la agenda que nos hemos propuesto. Por parte del PAN y del PRD, pues dejamos claramente expuesta la necesidad de que se le dieran seguimiento a las denuncias que se presentaron, que se blinden como se ha convenido discursivamente los programas sociales. Por otra parte, en la sede nacional del PAN, su presidente, Gustavo Enrique Madero, hizo una nueva denuncia, esta vez en contra del gobernador de Nuevo León, que andaba muy discretito, Rodrigo Medina, a quien acusa de, cito, agandallarse los recursos del Fondo Metropolitano que debe ser distribuido entre alcaldes de todo el estado. El dirigente panista dijo que este es otro prietito en el arroz que mete ruido al Pacto por México. Desde Lima, en el Perú, luego de participar en el Foro Económico Mundial para América Latina, el presidente Peña Nieto aseguró que en México
que el México democrático y plural, en este México es normal tener eventuales diferencias, pero la política es el mejor mecanismo para lograr el entendimiento. Hemos logrado que las distintas fuerzas políticas, junto con el gobierno de la República, tengamos una alianza a través de lo que hemos denominado el Pacto por México, que no ha estado exento de tener algunas diferencias en el camino y que hoy mi gobierno está abriendo y seguirá haciendo su labor para privilegiar diálogo y acuerdo que nos permita superar cualquier diferencia. Convencido de que en México todas las fuerzas políticas y el propio gobierno advertimos que el pacto es un importante instrumento para poder procesar cambios y transformaciones estructurales que nuestro país necesita. Mientras tanto, se ven muchas acciones de desgobierno. En Quintana Roo, empresarios locales manifestaron que la determinación del Ayuntamiento de Cancún de negar la licencia de construcción al proyecto Dragon Mart genera tranquilidad a los sectores productivos ante un proyecto que, se veía claro, iba a afectarles notoria y ampliamente. Sin embargo, reconocen que aún tienen que esperar acciones legales que tomarán los desarrolladores de Dragon Mart para defender la propuesta. Obviamente aquí se voltea a ver al gobernador porque ya el presidente municipal dijo que no. Vamos a ver si el gobernador dice que sí y se confrontan. En Oaxaca, 4 personas mueren al desplomarse un helicóptero que servía de ambulancia que trasladaba a un recién nacido del municipio de Putla, Villa de Guerrero, a la capital del estado. Además de el niño que transportaban, falleció el piloto, el paramédico, el padre del pequeño, de solo 24 horas de nacido. El percance se debió aparentemente a una falla mecánica, una falla en el helicóptero. Las condiciones climáticas de lluvia y neblina provocaron una carambola en la carretera libre Monterrey-Saltillo, que es muy peligrosa, en la que participaron unos 60 vehículos, dejando 6 personas lesionadas. El tránsito por esta vía que conecta a las capitales de Nuevo León y de Coahuila se vio interrumpido alrededor de las 3 de la tarde en el kilómetro 49 a la altura de la comunidad del Jonuco de Santa Catarina, para reanudar a eso de las 9 de la noche, una vez que fueron retiradas todas las unidades que chocaron, entre ellas una pipa con 38,000 litros de formol. En el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, abordará temas energéticos en su visita en mayo a nuestro país y a América Central, según adelanta Thomas Donilon, consejero de Seguridad Nacional. Sin dar mayores detalles, el asesor señaló que una mayor integración energética de América es parte de las políticas estratégicas de Estados Unidos debido a que este continente ocupará un papel cada vez más importante como productor de energía para el mundo. Obama visitará México y luego Costa Rica del 2 al 4 de mayo. Presenta a la Casa Blanca su Política Nacional Antidrogas 2013. Como parte de la nueva estrategia, la administración del presidente Obama ampliará los programas de prevención y tratamiento de consumo de narcóticos. También se enfocará en reducir los índices de encarcelamiento derivados de delitos por drogas, para lo cual habrá un mayor énfasis en el uso de programas de libertad condicional. El zar antidrogas de los Estados Unidos, el señor Gary Kerlikowski, indicó que la nueva estrategia descansa en un componente científico a diferencia del tradicional policíaco, por considerar que la drogadicción no es solamente un asunto de justicia criminal, sino también una gran preocupación de salud pública. La adicción es una forma de enfermedad. Aumenta a 175 el número de muertos y más de 1 millar el de heridos por el derrumbe de un edificio de 8 pisos en Bangladesh, donde había varios talleres textiles, comercios y departamentos.
Los equipos de socorro siguen en busca de sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Al menos unas 2,000 personas han sido rescatadas. En todos los edificios oficiales las banderas ondeaban a media asta en memoria de las víctimas de uno de los peores desastres en el ramo de la confección de ropa en ese país asiático. Los derrumbes de edificios son frecuentes en Bangladesh, uno de los países más sobrepoblados del mundo, debido a que no son construidos conforme a reglas mínimas de seguridad en la construcción. Las autoridades han presentado denuncias por negligencia en contra de propietarios del edificio y de las fábricas por ignorar las grietas que aparecieron el martes, un día antes de la catástrofe. Primero se fracturó el edificio, nadie peló y luego se rompió. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el líder opositor Enrique Capriles convocan por separado las concentraciones masivas y marchas el 1 de mayo para conmemorar, parece un choque de trenes, el Día del Trabajo en medio de un ambiente de altísima polarización tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, instaló una comisión que investigará la supuesta responsabilidad de Capriles, del opositor, en las protestas de la semana pasada en las que murieron 8 personas. Lo van a hacer responsable de homicidio. En una intensa campaña, los medios oficiales, el propio Maduro y algunos de sus ministros han calificado a Capriles de asesino, de fascista, además de advertir que sus crímenes no van a quedar impunes. Capriles ha restado importancia a los señalamientos y acusa que Maduro lo persigue para distraer la atención ante su falta de liderazgo y personalidad. Se robó la elección y ahora quiere destruirme. Y desde el gobierno dicen: ya tenemos una celda para meter a Capriles, que es en donde tiene que estar. El que hace menos de una semana era candidato opositor, hoy puede acabar en la cárcel. El Congreso de los Diputados españoles se encuentra fuertemente custodiado por fuerzas de seguridad desde la primera hora de esta mañana ante la convocatoria de una nueva protesta que llama al asedio indefinido a la Cámara desde esta tarde para exigir la renuncia en bloque del gobierno de Mariano Rajoy. Unos 1,400 agentes integran un fuerte dispositivo de seguridad con el objetivo de impedir que los manifestantes lleguen a las puertas del Congreso de los Diputados. Allá parece que la autoridad sí responde a las provocaciones, aunque haya mártires, diría el gobernador de Guerrero. Según fuentes policiales, se teme que haya grupos violentos de extrema izquierda y anarquistas entre los manifestantes. Las fuerzas de seguridad detectaron la llegada de varios autobuses con gente desde otras ciudades españolas. En Madrid, 3 marchas partirán esta tarde de 3 puntos cercanos al Congreso de la Diputación, en Atocha, en la Puerta de Alcalá y en la del Sol, y se dirigirán todos a la Cámara de Diputados. Y es que el panorama sigue siendo complicadísimo para España. El número de desempleados supera por primera vez los 6 millones. En el primer trimestre del 2013 la tasa del paro alcanzó un nuevo récord de 27.16% de la población económicamente activa. En total, la cifra de desocupados se situó en 6.202.700 después de sumar 237.400 personas en los 3 primeros meses del año. Los jóvenes siguen representando la cara más dramática del problema, con una tasa de paro de 57.22% entre españoles de 16 y 24 años. Con estos datos, España se coloca justo detrás de Grecia, que tiene 27.2% de paro en enero, que es un país de la Unión Europea con la tasa más alta de desempleo en toda la Unión. Las redes mosquiteras podrían reducir en 20% la mortalidad infantil causada por malaria y paludismo, que mata a una media de un niño por minuto, según la Organización Mundial de la Salud, según destaca también la UNICEF, con motivo de, hoy le decía, el Día Mundial del Paludismo o la malaria. En un comunicado publicado hoy, la UNICEF señala
la importancia clave de proteger a los niños mediante mosquiteros rociados con insecticida en su uso durante las horas de sueño, que ahí es en donde se podría, insisto, evitar la incidencia en muerte de por lo menos un 20%.